Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de recomendaciones literarias. Vamos a hablar de clásicos, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de clásicos un poco menos conocidos, de aquellos libros de los que no se habla tanto, que no están constantemente siendo adaptados al cine o a la televisión. Pensando sobre este tema, confeccioné una lista de 10 libros. Podría haber incluido muchísimos más títulos, pero ya habrá otras ocasiones para seguir recomendando grandes clásicos. Eso sí, los libros de los que voy a hablar hoy son un poco menos conocidos que otros de los clásicos de los que ya he hablado y que he recomendado en este canal, pero siguen siendo libros que se encuentran con gran facilidad, que están disponibles, que están en traducción también, si es el caso de libros escritos originalmente en un idioma diferente al nuestro. Como siempre, la lista completa con todos los libros, con los autores, con todos los detalles, la encontrarán en la descripción de este video. El primer libro que les quiero recomendar es la novela El hombre que fue jueves, del escritor inglés Chesterton. Se trata de una historia desopilante, pero también muy profunda. La novela nos cuenta la historia de un poeta inglés llamado Gabriel Syme, que un día cualquiera es reclutado por la policía para infiltrarse en un peligroso grupo de anarquistas. A partir de ese momento, nuestro protagonista se irá encontrando con una serie de personajes extravagantes, todos ellos con nombres de días de semana, cuyo enigmático líder se llama precisamente Domingo, o en la versión original de la novela Sunday. Domingo es un nombre relativamente común, o por lo menos conocido en nuestro idioma, pero no tanto en inglés, evidentemente. Bueno, a medida que la trama de la novela avanza, las fronteras que hay entre el bien y el mal, el bien representado por un lado por la policía y por este poeta infiltrado, y el mal en esta novela representado por este grupo de peligrosos anarquistas, se van desdibujando, se van difuminando, lo cual nos lleva a una conclusión en la novela completamente inesperada, pero también muy rica desde el punto de vista filosófico. ¿Pero por qué recomendar El hombre que fue jueves? Bueno, porque se trata de un thriller, pero de un thriller metafísico, es decir, una novela con mucha acción que combina elementos de misterio, de aventura, con un discurso filosófico. Y esto hace que la lectura de esta novela sea una experiencia fascinante y muy poco parecida a la experiencia de leer otras novelas. Además, la prosa de Chesterton es muy divertida, de verdad muy ingeniosa, y la trama denota una gran imaginación. Pero al mismo tiempo, en esta novela que es tan divertida, tan entretenida de leer, tan sorprendente, tan llena de acción y de giros y de cambios inesperados, en esta novela pues se exploran temas que son muy profundos. Por ejemplo, el orden y el caos, la identidad o la moralidad, eso que decíamos entre el bien y el mal. Así que es una novela que por un lado entretiene muchísimo, pero por otro lado nos deja un pozo y nos invita a la reflexión y nos desafía como lectores tal vez, y como seres humanos sobre todo, a cuestionar nuestra propia percepción del mundo. La segunda novela que les traigo hoy es Siddhartha, del escritor suizo Hermann Hesse. Estamos en lo que hoy sería la India, pero en tiempos pretéritos. Allí un joven de la nobleza llamado Siddhartha decide un día abandonar su vida privilegiada, llena de lujos, en busca de la iluminación espiritual. De manera que este joven Siddhartha emprende un viaje durante el cual se encuentra con diversos personajes y pasa por diferentes experiencias. A través de todos estos personajes y de todas estas experiencias, el joven Siddhartha intenta comprender nada más y nada menos que el sentido de la existencia. Y esto es algo que sucederá al final de la novela, porque Siddhartha al final va a descubrir dónde reside la verdadera sabiduría. Yo recomiendo leer Siddhartha porque me parece una novela preciosa, con una bella prosa, muy sencilla, lírica. Además es una novela de una gran profundidad filosófica también. Evidentemente tiene que ver con la filosofía budista,
pero no es una novela religiosa, diría yo, ni mucho menos. No se trata de un panfleto tampoco, de tratar de convertir al lector, pero es una narrativa, una historia que nos ofrece una meditación acerca de la vida y también acerca, ¿por qué no?, de la espiritualidad como algo que, según Hesse, estoy hablando aquí de lo que dice Hesse en la novela, no de lo que necesariamente pienso yo, esta espiritualidad sigue siendo algo relevante en el mundo moderno. Esta es una novela escrita en el siglo XX, por lo tanto en el mundo moderno, pero que nos transporta a una vida anterior y a una búsqueda, como digo, de la sabiduría verdadera y de la iluminación. Si los temas espirituales o filosóficos no son lo tuyo, no te preocupes porque hay otras recomendaciones que no tienen nada que ver. Como siempre, en estos videos de recomendaciones intento pensar en diferentes gustos literarios y conjugo diferentes géneros, diferentes escritores de diferentes épocas también, diferentes estilos literarios que yo intento representar aquí para que ustedes no necesariamente saquen una lista de 10 recomendaciones, pero por lo menos una o dos sí les puedan despertar el interés. Así que la siguiente novela no tiene nada que ver con las dos anteriores. Se trata de El buen soldado, del escritor inglés Ford Madox Ford, que es la historia de dos parejas conformadas por hombre-mujer, hombre-mujer. Por un lado están los Dowell, por otro lado están los Ashburnham, dos matrimonios. La historia está narrada por el marido de una de estas parejas, por John Dowell. Claro, es el punto de vista de este hombre que nos va narrando las complejidades de las relaciones amorosas de estas dos parejas, incluidas la suya y otra que él observa, y también las infidelidades que se van sucediendo. Pero el punto de vista es el de uno de los interesados, y esto es muy importante porque en esta novela tenemos un ejemplo de lo que se llama narrador no confiable o narrador poco fiable, si se quiere. Así que como lectores tenemos que tener cuidado y pensar que la historia nos la está contando uno de los interesados y nos está contando su versión, su punto de vista y lo que a él le interesa que nosotros como lectores sepamos. A mí este tipo de narraciones, si están bien hechas, me fascina. Además, la estructura de la novela es fragmentada y al tener esta perspectiva muy subjetiva, hay varias capas de misterio, preguntas que nos hacemos como lectores y también una gran dosis de ambigüedad en la historia. Por lo tanto, yo esta novela se la recomendaría a lectores que busquen narrativas un poquito más complejas, narrativas que no sean lineales, lectores a los que no les asuste que un narrador les pueda estar mintiendo o contándoles parcialmente la realidad. También lectores que estén interesados en asuntos de pareja y de infidelidad como temas literarios. Las técnicas narrativas que utiliza ya eran innovadoras cuando él escribió esta novela a principios del siglo XX, pero incluso para los lectores actuales, leer una novela como El buen soldado puede ser algo bastante desafiante en el sentido de que la experiencia lectora de una novela como esta puede desafiar las expectativas de los lectores, pero al mismo tiempo nos mantiene en constante reflexión sobre lo que será verdad y lo que será un engaño. Otra novela también con tintes psicológicos, pero en este caso bastante más profundos, es la siguiente. Se trata de La conciencia de Zeno, del escritor italiano Italo Svevo. Aquí lo que tenemos es el retrato psicológico de un protagonista llamado Zeno Cosini, que es un hombre que lucha contra sus neurosis y contra diferentes adicciones, sobre todo la adicción a fumar. Este hombre va a terapia y como parte de su terapia tiene que escribir un diario, tiene que escribir sus memorias, que es lo que nosotros leemos en esta novela. Sería la transcripción de estas memorias que Zeno escribe como parte de su terapia. A través de los escritos del protagonista, él mismo reflexiona acerca de su vida, de sus relaciones fallidas, de su pasado, de su obsesión también por dejar de fumar. Esto es central. Es una narrativa, por tanto, introspectiva y a menudo irónica, lo que la hace, yo creo, muy interesante para los lectores actuales. Aquí Svevo nos ofrece una mirada muy profunda, pero también en ocasiones cómica acerca de la mente humana. Yo recomiendo La conciencia de Zeno porque es uno de estos clásicos que nunca deberían pasar de moda,
que se mantienen actuales, relevantes. Es una novela italiana, recomiendo muy poca literatura italiana porque en realidad he leído muy poca novela italiana, pero es una literatura que me interesa. Y aquí tenemos un excelente ejemplo de la buena literatura italiana del siglo XX. Es una exploración fascinante de la psique humana que utiliza la introspección y la ironía, ese humor al que yo me refería antes, para revelar las complejidades de la mente humana, en particular de la mente de un individuo, en este caso el protagonista Zeno. A mí me fascina la capacidad que tiene Svevo para capturar y para traducir a texto escrito estas luchas internas y contradicciones del protagonista de la novela, lo cual hace que la lectura de este libro sea por un lado reveladora, como digo, muy introspectiva, muy psicológica, muy profunda, pero al mismo tiempo entretenidísima, lo cual también nos lleva a una comprensión de la neurosis y de la naturaleza de las adicciones desde un punto de vista muy del siglo XX, pero que yo creo que continúa siendo relevante hoy en día. Bueno, seguimos en Europa, pero cruzamos el Canal de la Mancha porque desde Gran Bretaña nos llega la siguiente novela. Se trata de Servidumbre Humana, del escritor inglés W. Somerset Maugham. No se preocupen por los nombres de los autores, por la pronunciación, porque como digo, toda la información está escrita en la descripción de este video. Bueno, pues esta novela, Servidumbre Humana, seguramente sea la mejor obra, la obra maestra y la más conocida de este escritor inglés, pero antes de hablar de eso vamos a ver un poco de qué se trata para ver si a ustedes les puede interesar leerla. Es una novela en parte autobiográfica, semi-autobiográfica, narra la vida de un hombre, Philip Carey, un joven huérfano que tiene una discapacidad física y que busca su propósito en la vida, busca encajar, busca saber para qué está aquí, cuál es su propósito, qué es lo que debería ser. Así que lo acompañamos a través de su vida y lo vamos viendo pues como estudiante, después también lo vamos siguiendo en sus diferentes relaciones amorosas y en el desempeño de su carrera profesional también. A través de todo esto, Philip, el protagonista, se enfrenta a una serie de retos o de desafíos, como se dice ahora, y de decepciones, ¿por qué no decirlo? Hay muchas cosas que le salen mal y todas estas experiencias lo llevan a cuestionar el sentido de su propia existencia. Así que se trata de una novela de crecimiento personal, de maduración y como tema principal yo diría que tiene la lucha por encontrar la libertad individual. Por un lado, la libertad emocional, es decir, con respecto a otras personas, y la libertad también profesional, el desarrollo y la realización personal en diferentes aspectos. Bueno, como decía antes, esta es seguramente la obra maestra de este escritor inglés, que es un escritor inglés, y no me entiendan mal, un poco de segunda fila. O sea, no se trata de los grandes escritores ingleses del siglo XX, de los cuales hay muchos. Es un escritor un poquito menos considerado, pero recuerden que la literatura inglesa del siglo XX tiene un nivel altísimo, así que hasta los escritores, quizá no de segunda fila, pero no de primera fila, son excelentes, y este es el caso de Maugham, y por eso me parece interesante explorarlo como autor de clásicos un poco menos leídos que otros. Quizá una de las razones por las que Maugham no tiene la reputación de la que gozan, por ejemplo, escritores ingleses como Virginia Woolf, es que su prosa es muy clara y muy accesible. Así que también, si están buscando un clásico que se puede leer fácilmente, incluso para aquellos que no hayan leído muchos clásicos, este puede ser relativamente accesible. Es una novela, no es corta, no es breve, pero tiene una prosa, como digo, muy clara, muy accesible. Además, este escritor tiene la habilidad de retratar complejidades emocionales de las relaciones humanas, sentimentales y psicológicas de los diferentes personajes. Así que la lectura de esta novela es bastante conmovedora y también nos hace pensar. Además, los temas son universales, son el amor, la ambición, la búsqueda de sentido y la lucha contra nuestras propias limitaciones personales, sean ellas verdaderas o imaginarias. Esta novela nos ofrece una visión honesta, clara, directa de los temas que quiere tratar. No hay adornos literarios, estéticos, y nos habla directamente, como digo, tanto de las alegrías como de las penas de la vida. Así que cualquier lector yo creo que se puede ver reflejado
en los personajes de esta novela. Hace poco publiqué un video donde recomendaba 10 clásicos literarios bastante accesibles, relativamente fáciles de leer para aquellas personas que no tuviesen el hábito de la lectura o más bien no estuviesen acostumbradas a leer clásicos, personas que tal vez sí lean literatura, pero no clásicos, personas que pueden ser jóvenes o de cualquier edad en realidad, incluso personas bastante mayores que quizá nunca han pensado en leer clásicos porque quizás tengan esta idea de que los clásicos son difíciles. Bueno, cuando publiqué ese video, algunos de ustedes en los comentarios me pidieron que hiciese otro video parecido pero con clásicos difíciles. Bueno, pensando en esto, se me ocurrió incluir en la lista de recomendaciones de hoy la siguiente novela. Se trata de la novela El bosque de la noche de la escritora estadounidense Djuna Barnes. Es una novela tan complicada que es bastante difícil hacer una sinopsis, pero lo voy a intentar. Esencialmente se trata de la vida de personajes marginales en Europa en la época entre las dos guerras mundiales, es decir, en los años 20 y 30 del siglo XX. La prosa en la que está escrita esta novela es densa y poética. Esto es algo que a algunos lectores les va a gustar, pero a otros no tanto. Y a través precisamente de esta prosa tan densa y tan lírica, Barnes presenta temas que hoy en día se discuten muchísimo, temas de género, de sexualidad, de identidad, pero desde una perspectiva completamente distinta, porque aquí se trata de una novela modernista de principios del siglo XX, cuando estos debates ni siquiera formaban parte de la discusión pública y la terminología era diferente, y además ella lo hace no desde un punto de vista ideológico panfletario, sino desde un lugar de estética, de un lugar literario, lírico, poético. La narrativa no es lineal, el estilo en el que está escrito El bosque de la noche es sumamente experimental, y esto hace que la lectura de esta novela, como digo, sea bastante compleja y puede ser un desafío para los lectores que se sientan preparados para afrontarlo. El principal desafío es lograr adentrarnos en un mundo bastante oscuro y muy a menudo desconcertante. ¿Por qué vale la pena leer esta novela? Pues por varias razones. Porque puede ser un clásico más complejo, más difícil para aquellos lectores que tengan ganas de un desafío, sobre todo para aquellos que hayan leído literatura modernista o les interese la literatura modernista escrita originalmente en inglés, porque es un libro que en su momento fue muy innovador en su prosa, muy experimental, como digo, porque los personajes son complejos, porque Barnes desafía las convenciones literarias de la novela realista de su momento, pero también las convenciones sociales. Ahí entran estos temas de género y de sexualidad. Ella es una pionera en la literatura afrontando estos temas que hoy en día se afrontan muchísimo y los encontramos en cantidad de libros actuales, y me estoy refiriendo aquí a la literatura en cantidad de novelas, pero en aquella época era muy poco común y eran temas, de hecho, tabú. Es una novela compleja, es una novela densa, es una novela difícil de leer, sí, pero al mismo tiempo por esta dificultad para el lector que logre adentrarse y que sea capaz de disfrutar del lenguaje, de la prosa lírica de la que hace uso Barnes en esta novela, esta lectura puede ser sumamente gratificante. Pasamos de una novela densa y provocativa a algo bastante más convencional, como es nuestra siguiente recomendación. Se trata de La Marcha Radetzky del escritor Joseph Roth. Aquí se trata de una novela histórica, podríamos decir de alguna manera. Son 3 generaciones de una misma familia, de la familia Trota, y a través de las vidas de cada uno de estos personajes, miembros de esta familia, Roth nos hace un retrato muy detallado y melancólico del auge y la caída del Imperio Austrohúngaro. Como ustedes saben, el Imperio Austrohúngaro fue una de las grandes potencias europeas y mundiales entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Seguramente, como ustedes recordarán por las clases de historia, el Imperio Austrohúngaro termina al acabar la Primera Guerra Mundial y ahí se disuelve en diferentes
Estados-nación. Pero hasta ese momento era un imperio inmenso en Europa Central, un imperio complejo, multiétnico y muy poderoso. En la marcha Radetzky, Roth es capaz de lograr dos cosas. Por un lado, crear una crónica histórica. Recordemos que la novela empieza en los días de gloria del Imperio Austrohúngaro y termina con su inevitable declive. Y por otro lado, nos ofrece también una meditación acerca de los cambios, de la mutabilidad de la vida, de las circunstancias y de la pérdida. ¿Por qué vale la pena leer esta novela? Bueno, porque se trata de una obra de gran belleza, melancólica, acerca de un imperio en declive, con una prosa evocadora y una narrativa, una historia rica en detalles históricos. Así que es una novela que yo recomiendo a aquellos lectores a los que les interese la novela histórica, pero la novela histórica de verdad, que aborde acontecimientos históricos, que esté llena de detalles muy bien investigados, y sobre todo si les interesa finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la historia europea, la decadencia de estos grandes imperios, estas grandes potencias. Además, también recomiendo esta novela por la habilidad que tiene el escritor en entrelazar las vidas personales, privadas de los personajes que él se imagina con los grandes acontecimientos históricos europeos del momento, lo cual hace que la lectura de esta novela sea, por un lado, emotiva y por otro lado también reflexiva. Esto es algo que tienen en común varias de las novelas que estoy recomendando hoy, que son novelas que se pueden disfrutar mucho, que son entretenidas, muchas de ellas, pero que también van bastante más allá y nos hacen pensar y nos hacen reflexionar. Además, la marcha Radetzky es considerada hoy en día como una de las obras maestras de la literatura europea. Yo recientemente he estado pensando bastante, reflexionando bastante acerca de la identidad europea, de hasta qué punto existe una identidad y una cultura europea. Estos pensamientos me vinieron en mente porque hace muy poco se celebraron en Europa las elecciones al Parlamento Europeo. Y bueno, parece que Europa no acaba como de arrancar como un proyecto de una gran federación como pueden ser los Estados Unidos. Yo creo que hay personas o grupos políticos a los que esto no les interesa, hay otros que sí. Bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero en estos momentos, pues a mí se me ocurre reflexionar acerca de estos temas y como a mí lo que me interesa en realidad es la literatura, pues reflexiono desde un punto de vista literario. Yo diría que La marcha Radetzky puede ser considerada una de las grandes novelas, de las grandes obras literarias de la literatura europea, si es que tal cosa existe. No sé, ¿ustedes qué piensan? Díganmelo en los comentarios. Me da la impresión de que esta lista de recomendaciones me está quedando bastante europea, así que ¿por qué no dar un salto ahora al otro lado del charco, llegar a Estados Unidos, a Norteamérica, en concreto a esta parte rural del Medio Oeste, porque allí es precisamente donde está ambientada la siguiente novela, el siguiente clásico. Se trata de la novela Mi Antonia, de la escritora estadounidense Willa Cather. Se trata de la vida de una emigrante bohemia, no en el sentido que le damos hoy, sino de una región europea que se llamaba Bohemia, o de una nación europea que se llamaba Bohemia, que sería más o menos el equivalente hoy en día a la República Checa. Por lo tanto, estamos hablando también aquí del Imperio Austrohúngaro. Vean qué coincidencia con la novela anterior. Bueno, pues esta joven emigrante o inmigrante en los Estados Unidos se llama Antonia Shimerda, y la novela nos cuenta la historia de su vida allí en estas vastas praderas del Medio Oeste americano a través de la visión de un amigo de su infancia que nos va narrando las peripecias, las luchas, los triunfos de esta mujer mientras se va adaptando a su nueva vida allí en Estados Unidos, en esta parte rural. Así que esta es una novela que nos ofrece un retrato, por un lado, del pionerismo estadounidense, algo que también podemos traducir a otras partes de América, a regiones de Brasil o a regiones de Argentina, por ejemplo, pero bueno, en este caso tenemos un retrato de lo que fuese pionerismo en los Estados Unidos, y también es un retrato de estas dificultades a las que se enfrentaba una inmigrante, o en general los inmigrantes europeos llegados principalmente de Europa Central, de los grandes imperios germánico o austrohúngaro en aquel momento,
Muchos de estos inmigrantes hablaban alemán o algún dialecto germánico, otros eran de origen eslavo. Y esta es la población blanca, por así decirlo, entre comillas, que es la semilla de la gran mayoría demográfica de esta región central de los Estados Unidos. Así que es una novela muy fascinante para lectores estadounidenses, es una lectura también fascinante, yo creo, para lectores americanos de otros países, y es una muy buena novela con una gran historia. También para aquellos que estén interesados en particular en la literatura estadounidense, o también en este caso literatura escrita por una mujer, acerca de la experiencia de una mujer. Y claro, el retrato también de esta emigración con la que muchas personas que han emigrado, yo he sido emigrante también, pues se pueden ver retratados de cierta manera. Ya aquí estoy indicando algunas de las razones por las que yo recomendaría Mi Antonia, pero también, y la principal razón, es que es una prosa evocadora, y porque Cather, la escritora, tiene la capacidad de plasmar por escrito en el texto la esencia de este paisaje, como digo, de vastas praderas, de grandes llanuras del medio oeste americano. No sé si ustedes han estado, pero seguramente habrán visto muchas películas ambientadas en esta región central. Bueno, no tan central, está más bien al este, pero durante mucho tiempo fue la zona central de los Estados Unidos. Los temas, además, que abarca esta novela no pasan de moda. Es uno de esos clásicos que se siguen leyendo porque nos siguen hablando, nos siguen interesantes. Los temas son la resistencia, la amistad y el espíritu humano. Así que esta novela, Mi Antonia, nos ofrece una visión muy profunda y conmovedora también de la experiencia del emigrante, como digo, o del inmigrante. Desde el punto de vista estadounidense sería inmigrante. Bueno, ahora vamos a viajar de vuelta a Europa, pero les prometo que vamos a ir a Latinoamérica antes de que termine el video. La siguiente novela es El Palacio de Hielo, del escritor noruego Terje Vasas. No sé si lo estoy pronunciando bien, seguramente no. Se trata de la historia de dos niñas que son amigas, Sis y Un. Tampoco sé si estoy pronunciando bien los nombres. Estas niñas tienen un vínculo muy profundo y complejo una con la otra, y la novela en realidad es lo que sucede cuando una de ellas, Un, desaparece misteriosamente en un palacio de hielo. Como consecuencia, la otra niña, Sis, se ve consumida por la pena, por la tristeza y por la búsqueda de respuestas. ¿Qué será lo que le pasó a su amiga? Bueno, la novela está impregnada de una atmósfera poética y tiene un tono melancólico, como es bastante habitual en la literatura nórdica, en la literatura escandinava. Esto refleja este paisaje helado, gélido, y la fragilidad de la infancia también, porque las protagonistas o la protagonista de la novela es una niña. Vale mucho la pena leer esta novela, sobre todo por las descripciones atmosféricas que hace el escritor de este paisaje helado, gélido, escandinavo, nórdico, que crean una narrativa hermosa y a la vez conmovedora. Está en el centro la historia de amistad entre las dos niñas y esta historia de la pérdida de una de ellas. Es una historia, por un lado, muy simple, bastante sencilla, pero que yo creo que resuena muy profundamente con los lectores, con todos los lectores que puedan recordar su infancia. El Palacio de Hielo es una novela que deja una impresión duradera en los lectores. Bueno, y ahora sí vamos a ir por fin a América Latina para hablar del próximo libro. Se trata de Memorias Póstumas de Brás Cubas, del escritor brasileño Machado de Assis. Machado de Assis es uno de los grandes escritores en lengua portuguesa, uno de los mejores escritores brasileños y por lo tanto de América Latina. Se trata de una novela muy original en la cual el propio protagonista, Brás Cubas, nos cuenta su vida, pero desde el más allá. Es decir, se trata de un narrador protagonista que ya no está entre los vivos, pero que sin embargo es capaz de escribir un libro contando sus memorias. En su narración, Brás Cubas reflexiona acerca de su vida, de sus amores, de sus fracasos, y al tiempo nos ofrece una sátira muy mordaz de la sociedad brasileña del siglo XIX. Se trata también de una estructura muy innovadora porque, como digo, el narrador nos está contando su historia, la historia de su vida y las reflexiones que hace, pero desde el más allá. Y además hay un tono irónico, humorístico que permea toda la novela, y todo ello desafió las convenciones literarias de la novela realista del siglo XIX allá en Brasil y en la literatura
universal. Yo recomiendo esta novela porque Machado de Assis es uno de los grandes escritores brasileños y por lo tanto latinoamericanos, y recomiendo esta novela en particular porque es una exploración muy satírica, pero también filosófica, que hace pensar y que hace reír al mismo tiempo acerca de una sociedad concreta, la sociedad brasileña del siglo XIX, bastante parecida por otro lado a sociedades de países vecinos de aquella época también, pero aparte es una exploración también profunda de la condición humana. Además, la prosa ingeniosa con tintes cómicos y la estructura narrativa poco convencional hacen de esta novela un hito, todo un hito en la literatura no solo lusófona, sino en nuestra literatura latinoamericana también. La habilidad que tiene Machado para mezclar en esta novela, como en otras también suyas, el humor, la crítica social y la reflexión existencial, convierten esta lectura en algo sumamente entretenido, pero al mismo tiempo intelectualmente estimulante, como yo creo que es la lectura de todas las novelas, de todos los libros que les he recomendado hoy. Si hay algún clásico menos conocido que ustedes hayan leído y que quieren compartir y recomendar a otros lectores, díganmelo como siempre en los comentarios. También si quieren me pueden dar su opinión acerca de los libros que he recomendado en este video, qué les parecen, si han leído algunos, si no han leído otros pero quieren hacerlo. Vamos a seguir hablando como siempre acerca de estos libros y acerca de la literatura en general en la sección de los comentarios y también, como no, en el próximo video. ¡Felices lecturas!